El 26 de febrero del año 1987, el teléfono de emergencias de Anniston, Alabama, recibió la siguiente llamada. Me llamo Sue Croft y en mi patio trasero he encontrado a una mujer de unos 50 años, bien vestida, pero completamente cubierta de barro, que a duras penas puede sostenerse en pie. No entiendo lo que dice, pero estoy segura de que necesita ayuda urgente. Por favor, dense mucha prisa. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso clásico que creo que muchos conoceréis, y los que no lo conocéis, estoy convencida de que vais a pensar que cómo es posible que no tuvierais idea de este caso. Se trata de la historia de Mary Healy, una mujer con una vida fascinante que gracias a su encanto y elegancia fue capaz de engañar a todo el mundo durante décadas. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra protagonista del caso de hoy se llama Audrey Marie Healy, como os he dicho antes, y la vamos a llamar Marie hasta un cierto punto de la historia. Bien, como os digo, Audrey Marie Healy nació en Blue Mountain, Alabama, al final de la Gran Depresión, concretamente en el año 1933. Su nombre de nacimiento era Audrey Marie Fraser y sus padres, Hughie y Lucille, eran trabajadores de una fábrica. Ambos provenían de familias numerosas, con más de 10 hijos, que luchaban por salir adelante económicamente en una época bastante difícil. Lucille había empezado a trabajar a los 13 años y tanto ella como Hughie querían que Marie tuviera una vida muy diferente a la que ellos habían llevado, sin necesidad de trabajar desde bien pequeña y con acceso a una educación más o menos cuidada. A pesar de que Hughie quería eso para su hija, muchas veces desaparecía inexplicablemente, bebía muchísimo y no aparecía por casa durante semanas. Así que le dejó la responsabilidad de criar a la niña a Lucille, que como tenía que trabajar en la fábrica para poder mantenerla, lo que hacía era dejar a Marie al cuidado de la abuela materna y de sus tías, moviéndose normalmente entre las casas de los familiares que podían hacerse cargo de ella. Marie era una niña alegre a la que no le costaba relacionarse bien con el resto de familiares, además de ser la menor de todo el grupo de primos y una de las dos únicas niñas. Los padres de Marie, por su parte, dedicaban todos sus recursos a la niña. Además de al colegio, la niña asistía a clases de baile, vestía con ropa muy bonita, siempre tenía dulces en casa, mientras que sus primos crecieron en un entorno con muchos menos lujos, teniendo que compartir los recursos familiares más bien escasos con el resto de los hermanos. Cuando Marie llegó al high school, fue votada como la chica más bonita de la clase. A los 13 años conoció a Frank Healy, le conoció en el año 1946, cuando Frank tenía 17 años. Sé que en aquella época era normal, pero ahora es una diferencia de edad muy grande. Pero bueno, en aquella época era más o menos normal. Cuando Frank terminó el instituto, se alistó en la Marina y fue destinado durante un año a Guam. Cuando regresó, se establecieron en Anniston y se casaron. Marie consiguió un trabajo como secretaria para un abogado, un puesto buenísimo, en el que ganaba bastante dinero y en el que estaba bastante bien reconocida, mientras que Frank trabajaba como encargado de turno en una fábrica. Un año después de casarse, cuando Marie tenía 19 años, dio a luz a su primer hijo, Michael. La familia vivía una vida aparentemente idílica en un vecindario muy agradable, rodeado de amigos que compartía un estatus económico parecido. Pasaban mucho tiempo disfrutando entre ellos con fiestas, cartas, clubes, y la pareja tenía una activa vida social.
Sin embargo, Marie tenía un problema porque gastaba muchísimo y su estilo de vida rápidamente destacó entre sus amigos. Marie siempre llevaba trajes nuevos y caros, siempre estaba estrenando coche e incluso contrató a un decorador que le remodeló completamente la casa y al parecer le costó un pastón. Frank realmente no sabía de dónde salía el dinero, aunque él era bastante más conservador en este aspecto. Y así iban pasando los años hasta que en 1960 Marie tuvo a su segunda hija, Carol. Poco después de tener a Carol, fue despedida de su puesto como secretaria en una compañía de gas a la que había accedido después del bufete de abogados por una serie de problemas con sus compañeros de trabajo que no están del todo claros. Aunque sus jefes solían valorar su esfuerzo y su trabajo, Marie siempre tenía dificultades con sus relaciones con sus iguales, un patrón que por lo visto se repitió durante toda su vida. Marie siempre impresionaba por sus habilidades laborales y por su carisma, pero no se sabe cómo siempre tenía problemas con sus compañeros. A pesar de estos problemas, Marie tenía relaciones bastante cercanas con sus jefes, quienes en ocasiones incluso le hacían regalos extravagantes. Aunque no hay registro de relaciones extramatrimoniales con esta gente, eh, hay una sensación consensuada de que esto podía estar ocurriendo, sino de que estos regalos. Marie tenía un talento especial para su trabajo y lograba impresionar en todo lo que hacía, lo que le permitía mantener estos lazos personales y profesionales con los hombres más influyentes de Aniston. Así que, como he dicho, su estilo de vida excesivo y su personalidad magnética la hacían destacar, pero también generaban fricciones en su entorno social y laboral. En lo que respecta a la vida familiar, Marie no es que fuera precisamente una esposa entregada, y con respecto a sus hijos, a Mike el mayor le cuidaba, le mimaba, le daba todo lo que quería, mientras que a Carol la tenía un poquito apartada. Es cierto que Carol no tenía la personalidad que le hubiera gustado a Marie que tuviera, es decir, no era una niñita frágil y delicada a la que le gustara el baile y los trajes bonitos, era más bien una chica a la que le gustaba jugar al aire libre, los deportes, y estaba escasamente interesada en la ropa, el maquillaje y los novios. Además de todo esto, a raíz del nacimiento de Carol, Frank comenzó a beber bastante, lo que ocasionaba frecuentes peleas que incluso trascendieron fuera de su casa, y todos los amigos y conocidos sabían que la pareja tenía problemas. Y cada vez que Marie se frustraba, calmaba esta ansiedad con compras. En aquel entonces, Marie gastaba casi el doble de su salario en ropa. Y pensaréis, ¿cómo es que Frank no se enteraba? Bueno, pues no se enteraba porque Marie había abierto un apartado postal en el que recibía todas las facturas y claro, Frank no sabía exactamente cuánto dinero estaba gastando su mujer. Para poder mantener ese estilo de vida, Marie, aparte de pedir préstamos a amigos y conocidos, pidió préstamos bancarios utilizando los coches como garantía. Llegamos entonces hasta el año 1965, cuando el padre de Marie, Hughie, muere de cáncer y su madre Lucille se muda con ella y con los niños a Aniston. Gracias a la herencia que recibe de su padre, logra liquidar bastantes de las deudas que tenía y que éstas, por supuesto, no salieran a la luz. A partir de ese momento, con su madre Lucille en casa, llevan una vida más o menos apacible, pero por supuesto con los gastos excesivos que seguía acumulando Marie. Y así llegamos hasta el año 1972, cuando Michael se marcha a la universidad. Michael quiere estudiar para volverse pastor religioso. Y Carol, además, ha entrado en el high school. Mientras Mike, está en la universidad, se casa con una chica que se llama Terry Henderson. Y Marie encuentra un nuevo trabajo con un apuesto empresario de Aniston que se llama Walter Clinton. Era un tipo muy alto, musculoso, con una cabellera oscura que
llamaba muchísimo la atención. 3 años después de que Michael se marchara a la universidad, concretamente en mayo de 1975, Frank comienza a enfermar gravemente. Entre los síntomas están las náuseas, los vómitos, la fiebre intermitente, los horribles dolores de cabeza que también van y vienen y un malestar horroroso. Como digo, los problemas de salud de Frank son un poco intermitentes y aunque empieza a recibir tratamiento médico y a visitar un montón de especialistas, ninguno es capaz de dar con lo que realmente le pasaba. Mientras tanto, Michael, que vive en Atlanta con su esposa Terry, a veces visita a sus padres, aunque hay bastante distancia en coche, y es durante uno de estos viajes cuando Michael le pregunta a su padre qué le pasa, porque al margen de la enfermedad, él nota una relación bastante tensa entre sus padres. Y es entonces cuando Frank le cuenta a su hijo un incidente que tuvo una vez que volvió pronto del trabajo porque se encontraba fatal. Frank le dice a su hijo que cuando llegó a casa, que era más o menos media mañana, se encontró a Marie en la cama y luego se dio cuenta de que Walter Clinton, el nuevo jefe de Marie, estaba en la habitación con ella. Frank cuenta que se quedó como un minuto paralizado sin saber qué decir y tras eso los miró, se dio la vuelta y se fue. Michael se queda estupefacto, como os podéis imaginar, y le pregunta que si ellos le vieron a él y dice sí, allí nos vimos todos. Así que este era el incidente por el cual la relación entre Marie y Frank estaba tan tensa. Al parecer, ni Frank ni Marie hablaron nunca del tema. Eso sí, no hablaron ni de este tema ni de ninguno porque dejaron de hablarse completamente. Mike, que siempre había idolatrado a su madre, no podía dar crédito de que esto fuera verdad. Mike se queda tan preocupado que, aunque tiene que volver a Atlanta, promete volver a la semana siguiente para volver a hablar con su padre mientras juegan al golf. Sin embargo, antes de que viajara, Mike recibe una llamada de Marie diciéndole que Frank está demasiado enfermo para ir al campo de golf. Al parecer había vuelto nuevamente temprano del trabajo y había estado vomitando. Pero esta vez, al contrario de lo que había pasado en otras ocasiones, el estado de salud de Frank empeoró, fue llevado al hospital y en 48 horas falleció. Tras la muerte de Frank se le realizó una autopsia, con permiso de Marie, claro, que reveló inflamación en los riñones y pulmones, una neumonía bilateral e inflamación del estómago. Debido a que los síntomas se parecían mucho a los de la hepatitis, esta fue la que se registró como causa de la muerte y no se realizaron más pruebas. Además, Frank tenía una póliza de seguro de vida más o menos moderado, aunque para la época bastante alto, que María había contratado durante los primeros síntomas de la enfermedad de Frank. Cuando falleció, cobró un total de $31.140, que equivaldrían a unos $180.000 actuales según la calculadora de inflación. Michael estaba bastante preocupado por su familia en Anniston y en 1976, menos de un año después de la muerte de Frank, Michael consigue que le transfieran como pastor asistente a la ciudad de Anniston. Michael se siente muchísimo más tranquilo estando cerca de casa con su familia. Tan cerca se mudan que viven todos en casa de Marie. Pero pasadas unas semanas, Michael se da cuenta de que ha cometido un error horrible, porque están todo el día discutiendo los unos con los otros. El ambiente es tensísimo. Y por si esto fuera poco, Terry se puso muy enferma. Los síntomas eran bastante parecidos a los de Frank, con Terry encontrándose muy mal, con náuseas y vomitando todo el tiempo. Al parecer, los problemas de Terry habían empezado cuando asistió al funeral de Frank. En ese momento, Terry se puso tan mala que Michael tuvo que volver al trabajo,
pero Terry se quedó en casa con Marie para que ésta la cuidara. Los doctores en aquel momento estaban bastante preocupados de que hubiera contraído la hepatitis viral que había acabado con la vida de Frank. Estaban tratando de averiguar qué hacer porque ella estaba embarazada y no sabían si podía recibir las inyecciones de medicamento que necesitaba para combatir la enfermedad. Entonces Marie llamó a su doctor y le preguntó que si podía darle la misma inyección que le daba a Frank para su hepatitis. Y al parecer el doctor le dijo que sí. Pero cuando Terry fue a hacer una visita de seguimiento de su embarazo, este le dijo súper enfadado que le había dicho específicamente a Marie que no le diera la inyección. Después de estos medicamentos que le inyectaba a Marie a Terry, Terry perdió al bebé y tuvo que ser hospitalizada 4 veces durante el tiempo que convivió con Marie. Cuando Terry regresa a casa, las discusiones son tan frecuentes que Michael no aguanta más y decide mudarse a un apartamento en el centro de la ciudad para alejarse un poco de ellas, aunque seguía cerca, pero por lo menos no convivían todos allí, que por lo visto era un infierno. Terry, por su parte, seguía ayudando con los cuidados de Lucille y Michael seguía con su trabajo. Pero Marie estaba enfadadísima por el hecho de que su hijo y su nuera se fueran a mudar a un apartamento. Y casualidades de la vida, la noche antes de la mudanza, la casa de Marie se incendia. Carol estaba fuera con unos amigos, Terry y Mike estaban en la iglesia y afortunadamente Marie y Lucille habían salido a dar una vuelta, por lo que nadie resultó herido. Pero la casa quedó tan dañada por el humo que Lucille, Carol y Marie tuvieron que mudarse al pequeño apartamento con Mike y Terry. Las reparaciones de la casa se demoraron aproximadamente un mes, así que imaginaros el ambiente en aquella casa tan pequeña, los 5 juntos y todo el día discutiendo. Y después de un mes conviviendo todos juntos, casualidades de la vida nuevamente, el pequeño apartamento en el que todos convivían se incendia. Había tanto daño por el humo que nuevamente tuvieron que volver a vivir todos juntos en casa de Marie. Pero en esta ocasión Michael y Terry duraron muy poco tiempo en la casa y alquilaron otro apartamento enseguida y se fueron de la casa. Pocas semanas después, Lucille empeoró muchísimo de salud y falleció de un cáncer de mama en 1977. Poco tiempo antes del fallecimiento de Lucille, Carol comenzó a ponerse enferma, sufriendo exactamente los mismos síntomas que sufrió su padre y que tuvo Terry. Así que Marie comenzó a ponerle las mismas inyecciones que le estaba dando a su marido y que también le dio a Terry en unas cuantas ocasiones. Pero es que Carol, además, empezó a sentir entumecimiento y parálisis en manos y pies. Carol estaba tan enferma que, a pesar de ser una chica bastante pequeña y delgada, medía 1,55 y pesaba unos 47 kilos, bueno, pues a pesar de ello perdió otros 7 kilos más. Es decir, Carol estaba enfermísima, apenas tenía fuerza y estaba todo el día de hospital en hospital. El doctor que la atendió no encontraba ningún tipo de mal que pudiera explicar todos los síntomas de Carol. Así que le recomendó a su madre que la llevara al Hospital Metodista Carraway en Birmingham para una evaluación psiquiátrica porque pensaban que era daño que se estaba o ella se estaba haciendo a sí misma o que algunos de los síntomas llegaba incluso a inventárselos. Fue a la evaluación psiquiátrica y no le encontraron nada, pero los médicos que la atendieron le dijeron que quizá estaba teniendo leucemia y que eso no tenía cura. Así que lo que hizo en ese momento Marie fue empezar a pedir dinero a todo el mundo para el tratamiento. Llegó a inventar historias como que Michael iba a vender su casa para pagar el tratamiento de su hermana. Todo el mundo en el pueblo estaba bastante solidarizado con el tema y recibió muchísimas donaciones. A pesar de los $180,000 que había recibido, 180,000, 31,000, pero bueno, traducidos a dinero de hoy, 180,000, que había recibido Marie 2 años antes. Bueno, pues ya no le quedaba nada. Como estaba tan preocupada, Marie lo que hizo fue intensificar las dosis de las inyecciones.
Incluso cuando estaba en el hospital, Mary seguía dándole las inyecciones. La preocupación llegó hasta tal punto que a Mary le prohibieron que visitara a su hija en el hospital. Fue en este intervalo de tiempo cuando uno de los médicos le diagnosticó a Carol envenenamiento por metales pesados. Marie se enfureció tanto con este diagnóstico que sacó a Carol del hospital, pero el problema era que Carol seguía muy enferma. Así que Marie decidió llevar a Carol a otro hospital, en esta ocasión al de la Universidad de Alabama, y allí fue examinada por el doctor Brian Thompson, quien inmediatamente reconoció en Carol unas líneas blancas horizontales en las uñas, bastante distintivas, que parece ser que aparecen en los pacientes que han sufrido un envenenamiento por metales pesados. Así que nada más verlo, supo que Carol estaba siendo envenenada. Le hicieron pruebas y descubrieron que tenía niveles de arsénico 50 veces superiores a lo normal. Así que hicieron exámenes en su pelo, que es donde se quedan los restos de arsénico, y descubrieron que estaba tomando arsénico desde hacía muchos meses. Mientras estaban buscando al culpable de este envenenamiento, no sabían si era la propia Carol, si era Marie, si alguien se lo estaba suministrando, pues sorpresas de la vida, Marie fue arrestada por emitir cheques sin fondo. Al parecer, Marie había emitido cheques por valor de unos $5.000, casi $20.000 a día de hoy, en una cuenta que ya estaba cerrada. Cuando fue arrestada no solo le preguntaron sobre los cheques, sino también le preguntaron sobre si le había dado algo a Carol, le había suministrado arsénico de alguna manera. Y aunque ella lo negó, sí que admitió haberle dado inyecciones de morfina tanto a Frank como a su madre Lucille. En ese momento, la madre de Frank, Carrie Healy, se estaba muriendo. Su salud se estaba deteriorando a causa del cáncer, pero la hermana de Frank, Frida, así como la policía, se preguntaban si Marie había hecho algo para acelerar el proceso. Así que en ese momento deciden exhumar el cuerpo de Frank y luego el de Lucille. Se enviaron al laboratorio las pruebas y la expectación fue tal que el patólogo forense jefe de Montgomery viajó para dar una conferencia de prensa y anunciar que se habían detectado cantidades significativas de arsénico en el cuerpo de Frank y rastros bastante consistentes en los tejidos de Lucille. Mientras tanto, Marie permanecía en prisión con una fianza de $10.000 por un cargo de intento de asesinato y $2.000 por cada cargo relacionado con los cheques sin fondo que emitió. De momento, no le habían cargado con la muerte de Frank ni la posible muerte de Lucille. El abogado de Marie logró recaudar la fianza de un montón de hombres influyentes y con dinero de Aniston, con los que parecer había estado manteniendo relaciones durante toda su vida. Así que Marie fue liberada y quedó en libertad bajo fianza. El domingo 18 de noviembre de 1979, Carrie Healy, la madre de Frank, falleció en el hospital. Los médicos dijeron que habían encontrado rastros de arsénico en su autopsia. Sin embargo, la policía ahora se encontraba con un problema más grande. Los abogados de Marie habían registrado a Marie en un hotel en Birmingham bajo un nombre falso, con la esperanza de alejarla de los medios de comunicación que en ese momento la tenían bastante acorralada. El mismo domingo que murió Carrie Healy, Mary huyó. Dejó una nota en el hotel en el que se encontraba alojada la nota decía que se había producido un secuestro, pero la policía estaba segura que esa nota la había escrito la propia Mary. Así que emitieron una orden de búsqueda y captura para ella. Los cargos seguían siendo los mismos porque, aunque en el cuerpo de Carrie habían encontrado rastros de arsénico que había sido ingerido, inyectado o absorbido, la causa de la muerte fue natural. No así el fallecimiento de Frank, que la policía ya sabía seguro que había sido a causa del arsénico, que se había ido inyectando en pequeñas dosis, excepto una última dosis que había sido tan alta que fue lo que le provocó el fallecimiento. Así que el 11 de enero de 1980 se acusó a Marie de asesinato en primer grado.
Cuando las autoridades sospecharon que se había robado un coche en la frontera con el estado de Georgia, concretamente en Marietta, fue cuando el FBI entró en acción. Al no ser un crimen interestatal, el FBI hasta ese momento no podía intervenir. Pero al haberse producido un delito en otro estado, ya sí que pudo intervenir el FBI. Pero a pesar de todo, nadie fue capaz de dar con ella. Marie había huido hasta Fort Lauderdale y se había cambiado el nombre a Robbie. Con este nombre fue como conoció a John Human. Human dio diferentes versiones sobre cómo conoció a Robbie. Una de ellas es que la había conocido mientras ella trabajaba como prosti. A pesar de todo, tuvieron una relación muy rápida y enseguida se convirtieron en pareja. John vivía en Fort Lauderdale, donde había creado su propio negocio de barcos llamado Crown Marine y tenía una situación económica relativamente cómoda, pues había recibido una herencia de un fideicomiso de su madre. No tenía muchos amigos, pero tenía una familia, unos hermanos con los que se llevaba bastante bien. Era un hombre tranquilo e introvertido que se sentía incómodo con los conflictos. Él y su esposa se habían divorciado en el año 1979 y ya llevaba un año soltero cuando conoció a Robbie. Robbie, al igual que Mary Healy, tenía un don increíble para decirle a la gente lo que quería oír. John se enamoró rápidamente de ella y se convirtió en un fiel seguidor que creía a pies juntillas todo lo que Robbie le decía. Durante una visita del hermano menor de John, que vivía en New Hampshire, John y Robbie quedaron convencidos de que este sería su próximo destino. Así que en agosto del año 1980 se mudaron a Harlow, New Hampshire, donde su hermano había comprado una pequeña propiedad. Allí John encontró trabajo como maquinista en Findings, una empresa que fabricaba piezas pequeñas de metales preciosos para su uso en joyería, mientras que Robbie, por su experiencia en taquigrafía y mecanografía, encontró rápidamente empleo en Central Screw Corporation, una empresa que fabricaba tornillos y otros elementos de fijación. Y lo que comenzó siendo un puesto temporal se convirtió en uno permanente como empleada de atención al cliente, donde trataba con empresas muy, muy grandes. Al igual que le había ocurrido en otros trabajos, enseguida hizo amigos y con ellos compartió la historia de su vida. Esto es lo que contaba ella, ¿eh? Solo había vivido con sus padres los primeros años de vida antes de que ella y su hermana menor fueran enviadas a Tyler, Texas, a vivir con sus abuelos ricos. Allí se había casado con su esposo, un hombre llamado Joseph Hannon, justo después de la escuela secundaria. Pero en ese momento su marido y sus 2 hijos fallecieron en un accidente automovilístico. Esto explicaría por qué ella no podía conducir, sentía aversión por los coches. Realmente no podía conducir porque no podía sacarse una licencia. Con el paso de los meses, las amistades que había hecho Robbie en la fábrica comenzaron a erosionarse y tras apenas 9 meses de trabajo, les dijo a sus jefes en Central Screw que se iba a Texas para terminar de arreglar la herencia de su esposo. Robbie se fue de New Hampshire en agosto y en septiembre ya estaba trabajando como mecanógrafa en una empresa de Houston que se llamaba Gulf Coast Investors. Robbie les contó a sus nuevos conocidos en Texas la misma historia sobre su primer marido y sus 2 hijos, y que ahora estaba felizmente casada con un hombre llamado John Human, que estaba en New Hampshire. Sin embargo, les dijo que estaba en Texas para liquidar la herencia de su rica hermana y de su cuñado, que habían muerto un año antes aproximadamente, y que ambos habían nombrado a Robbie como su principal beneficiario. Robbie solo permaneció en Texas unos meses y en octubre volvió a New Hampshire. Fue nuevamente contratada en Central Screw y allí siguió contando la historia de su vida, de sus abuelos ricos y de su primer marido y de sus hijos. Pero le añadió una vueltecita más de tuerca a la historia y dijo que sufría una grave enfermedad sin cura y que estaba muriendo. En 1982 le sumó un nuevo miembro a la familia, una hermana gemela que se llamaba Terry Martin. Según Robbie, Terry había vivido en todo Estados Unidos y estaba casada con un militar, aunque tenía problemas matrimoniales y no estaba muy segura de lo que iba a hacer a continuación.
En septiembre de 1982 dijo que su salud se había deteriorado tanto que informó a sus compañeros de que se marcharía a Texas para buscar un especialista en el tratamiento de su enfermedad. Ella se quedaría con su hermana Terry, mientras que John se quedaba en New Hampshire, donde podría seguir trabajando. Robbie salió de New Hampshire con destino a Dallas, pero solo permaneció allí 3 días antes de llegar a Pompano Beach, Florida, el 23 de septiembre de 1982. Ese mismo día, una rubia teñida llamada Terry Martin solicitó trabajo en una agencia de empleo local. Durante los 2 meses siguientes, Terry trabajó como secretaria antes de comunicarle a su jefe que su hermana gemela Robbie había muerto y que viajaría a New Hampshire para encargarse de sus asuntos. El miércoles 10 de noviembre de 1982 llamó por teléfono a John para comunicarle que Robbie Hannon había fallecido. ¿Cómo os quedáis? O sea, que Mary se vuelve Robbie, a Robbie le sale misteriosamente una hermana gemela y misteriosamente también Robbie fallece y ahora Mary ya no es Robbie, sino que es Terry. Alucinante. Un día después de comunicárselo a John, Terry viajó a Boston y allí John la recogió. Según Terry, Robbie le había dicho que al ser sus 2 únicos parientes vivos, quería que se consolaran mutuamente. Al parecer había dejado una carta donde expresaba su deseo de que no se hiciera un funeral por ella y que su cuerpo iba a ser donado al Centro de Investigación Médica de Texas. Terry, que estaba divorciada y además su hermana había fallecido, dijo que ya no había nada que la retuviera en Dallas, así que se quedó a vivir con John. Qué normal todo. Además del tinte en el pelo, para diferenciarla un poco de Robbie, Mary se había teñido el pelo de rubio platino, estaba más delgada y con una apariencia más pequeña. Vestía ropa un poco más provocativa, no como la que lucía cuando estaba con John en New Hampshire, y además había hecho una fumadora compulsiva. Tenía una personalidad más sociable y extrovertida que la de Robbie, y al revés de lo que le pasaba a Robbie, que había sido una ama de casa bastante devota, Terry prefería ver la televisión y leer antes que ponerse a limpiar y cocinar. Mira, era tonta la tía, ¿eh? A pesar de todas estas diferencias, al único que logró engañar fue a John, porque todos los que conocieron a Robbie de Central Screw estaban convencidos de que Terry era Robbie y no tenían ni la más mínima duda. Eso sí, no sabían por qué Robbie había hecho eso, pero que era Robbie, para ellos no ofrecía ninguna duda. Al igual que su hermana Robbie, misteriosamente Terry también tenía unas excelentes dotes como secretaria, así que fue colocada como secretaria ejecutiva en Bookpress en Vermont. Al igual que le había ocurrido con Robbie, John enseguida se familiarizó con Terry. Rápidamente se convirtieron en pareja. Mientras tanto, sus ex compañeros de Central Screw habían montado un grupito de trabajo para intentar esclarecer por qué esta mujer hacía estas cosas tan extrañas, aunque ellos en un principio no pensaban en nada malo, simplemente curiosidad y una manera de divertirse. Y allí fue como descubrieron que una tal Robbie no había muerto en Dallas, que no existía el centro al que había donado su cuerpo y que ni siquiera existía la iglesia a la que se supone que existía. Y por supuesto, ni el marido ni los hijos habían fallecido en un accidente de tráfico. Así que sus compañeros de Central Screw, un poco medio en broma, medio en serio, decidieron ir a la policía con todo lo que habían descubierto. Y casualidades de la vida, la policía no le dio mucha importancia a esto, pensó que era una especie de broma, hasta que les llegó una orden de busca y captura contra una mujer llamada Terry Lynn Clifton, que era una prófuga de la justicia que tenía delitos por medio país. Y al llamarse igual, la policía dijo, a ver si iba a ser esta la fugitiva. Así que Terry fue detenida cuando salía del trabajo el 12 de enero de 1983 con un "no creemos que seas quien dices ser". La llevaron al departamento de policía y allí confesó rápidamente.
La policía, que esperaba que confesara que era Terry Lynn Clifton, se llevó una sorpresa mucho más grande porque admitió que no solo no era Terry, ni siquiera era Robbie, sino que era Audrey Marie Healy, buscada en Alabama por cargos relacionados con cheques sin fondos, intento de asesí y asesí. Así que Marie fue devuelta a Alabama para ser juzgada por asesinato e intento de. Así que Marie fue devuelta a Alabama para ser juzgada. John, que se enteró de todo lo que había hecho su mujer, la hermana de su mujer y todas estas personas, decidió apoyarla y emprendió viaje a Alabama con ella. En el juicio testificó contra ella hasta el apuntador, incluida su hija Carol y su compañera de celda. Carol, que en el momento del juicio tiene 23 años, no pesa ni 45 kilos, había recuperado el uso de sus brazos y sus piernas después de una dolorosa y muy larga terapia, pero aún así no tenía toda la habilidad que se supone que debiera tener en manos y pies y le costaba andar adecuadamente y no podía siquiera abrocharse los botones de la camisa. Los fiscales acusaron a Marie de todo esto y pensaban que el principal motivo era económico. Ella necesitaba dinero para mantener el estilo de vida que quería tener y no lo hizo de otra manera más que acabando con la vida de su marido, intentando acabar con la vida de su hija, a la que había suscrito un seguro de vida por valor de $25,000 de la época, y pensaban que también había acelerado el fallecimiento de su madre y de su suegra. Así que Marie fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión por el intento de y a cadena perpetua por haberlo consumado en la figura de su marido. Marie fue internada en una prisión estatal en una ciudad que se llama Wetumpka, a 160 kilómetros al sur de Anniston. Un mes después, sus abogados presentaron una solicitud para que se revocara el veredicto, pero la solicitud fue denegada. Incluso le denegaron también la posibilidad de una apelación en 1985. Sin embargo, inexplicablemente, la primavera de 1984, cuando todavía no había transcurrido ni un año desde que la habían ingresado en prisión, la clasificación de seguridad de Marie, a pesar de que era una mujer que tenía un pequeño historial de fugas, pero bueno, llamadme loca, inexplicablemente la calificaron, en vez de como prisionera de alta seguridad, ahora era de seguridad media. Y solo un año después, a la de mínima seguridad, lo que significaba que podía salir de prisión. A visitas y eso, días, pero no para siempre, claro. Y a todo esto se sumaba que podía pedir la libertad condicional en 1990. La primera salida de Marie fue breve, de varias horas, a un restaurante. En enero de 1987 ya había disfrutado de 4 licencias temporales de 8 horas. Y el siguiente paso era una licencia de 3 días. Una licencia que le fue concedida el 19 de febrero de 1987 y a la que fue a recogerla, por supuesto, John. Marie debía regresar a la cárcel el domingo 22 de febrero a las 4 de la tarde. Esa mañana le dijo a John que quería visitar sola las tumbas de sus padres. Acordaron encontrarse en un restaurante a eso de las 10 de la mañana. Antes del mediodía, el sheriff local recibió una llamada de un agitado John diciéndole que había vuelto al hotel y había encontrado una nota manuscrita de Marie en la que le pedía un periodo de gracia de 1 hora, así como perdón, porque se iba al aeropuerto con destino a Canadá. Así que se emitió una orden de búsqueda y captura contra Marie y medio estado estaba intentando localizarla. Cuando llevaba 4 días desaparecida, escapó un domingo, Sue Croft y Janice Hinds encontraron a una mujer con un hilo de vida en el patio de su casa. Por supuesto, se trataba de Marie Healy. El policía observó que la mujer vestía la ropa que coincidía con el cartel de la fugitiva y notificó a sus superiores que acudieran corriendo al hospital al que estaba siendo tratada. Sin embargo, unos minutos después de llegar la ambulancia, falleció de un ataque cardíaco. Los médicos determinaron que el ataque cardíaco había sido producto de una fuerte hipotermia
porque había estado en el bosque, en teoría, durante 4 días. Fue declarada oficialmente muerta a las 17 horas. Tenía 53 años. Unos días después enterraron el cuerpo de Marie en una ceremonia que presidió su propio hijo Mike y a la que asistió un pequeño grupo de amigos y familiares, entre los que se incluían Carol y John. Fue enterrada junto a Frank, su primer marido. John, que había dejado su vida y a su familia en New Hampshire para seguir a Marie a Alabama, se quedó viviendo en Anniston. Allí encontró trabajo en un motel y en octubre del año 1989, mientras intentaba disolver una pelea en el motel, recibió una bala perdida y falleció. Por lo que respecta a Mike y Carol, ellos continuaron con sus vidas, muy unidos entre ellos, pero sin querer saber absolutamente nada del tema y alejados para siempre de los medios de comunicación. Y bueno, aquí acaba el caso de Audrey Marie Healy, que, como os he dicho al principio, es un caso alucinante, o por lo menos a mí me lo parece. Es un caso que yo creo que debería estar en todos los canales de True Crime del mundo. Es verdaderamente fascinante. Sobre él hay libros, hay películas, hay capítulos en un montón de series de televisión, porque yo creo que es un caso que se ha vuelto un clásico. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.